Está con nosotros, como lo habíamos anunciado, Luis Galo, diputado del Frente Libre Sereña y del Frente Amplio, ex director de la Junta Nacional de la Salud. ¿Cómo le va, Galo? Bien, un gusto. Buenas tardes, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. 5 años de actividad parlamentaria por delante. Sí, un nuevo desafío. Si bien en los 2 periodos anteriores estuvimos como legisladores suplentes, claro, justamente también en la Comisión de Salud, no es lo mismo asumir la titularidad, la responsabilidad de un cargo de legislador nacional y bueno, vinculado al área de la salud seguramente. En los temas parlamentarios vinculados a la salud, que me parece que es importante todo lo aprendido en estos 5 años, porque realmente uno aprende diariamente. Creo que van a servir mucho de experiencia para articular las políticas públicas en salud entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Y me parece que ese va a ser un rol importante, que estoy con gusto de enfrentar ese desafío. Es un sector complejo el de la salud, ¿no? Muy complicado, más cuando hace 10 años se puso en marcha una reforma estructural del sistema de salud, donde cambió absolutamente todo, desde el modelo de financiamiento, el cambio en el modelo de atención, el cómo se gestiona la salud. Entonces, yo estoy realmente conforme con lo hecho hasta ahora, pero creo que tenemos que seguir profundizando más la reforma de la salud. No alcanza con esto. Hay que seguir trabajando, seguir articulando políticas públicas en salud, fundamentalmente apuntando hacia el cambio de modelo de atención, que yo creo que es la pata renga, digamos, o la que nos queda más trabajo por hacer. Creo que es un gran desafío en este quinquenio seguir profundizando en el cambio de modelo de atención. Claro, porque la reforma que se inició en el gobierno anterior de Tabaré Vázquez se estancó un poco en este último periodo. Yo no hablo de estancamiento. Como bien decíamos hoy, está basado en 3 pilares básicos. El financiamiento está funcionando, el cambio de modelo de gestión creo que hay que seguir profundizándolo más, el hecho de que la participación social esté en las tomas de decisiones en los órganos de conducción política de la salud, como es la Junta Nacional de Salud, es un cambio importante, que los usuarios, los trabajadores y los empresarios estén en las direcciones, es un cambio importante que hay que seguir trabajándolo. Y como bien decía, el cambio en el modelo de atención, y ahí creo que donde tenemos que seguir perfeccionando lo que es el médico de cabecera, el médico de referencia, volver al viejo médico de cabecera, aquel que conoce el nombre, que conoce el entorno. Me parece que tenemos que ir a eso y dejar un poco la ultra especialización. Hoy los médicos se reciben de médico, hacen su residentado en determinada área y luego se especifican, se estudian y se perfeccionan en algo muy puntual. Yo creo que tenemos que volver al viejo médico de cabecera. Y ese sistema, digamos, de un médico de familia o médico de cabecera, ¿en qué beneficio le trae al ciudadano y al sistema? Y mire, una de las cosas fundamentales que hicimos en este periodo es, para mí, uno de los cambios más importantes fue el cambio en el trabajo médico, en el concepto del trabajo médico. Hoy el médico trabaja rápidamente en una policlínica, ve 10 números, sale para una mutualista, va al hospital, viene, va, está como loco. Eso va en detrimento de la calidad de asistencia, del vínculo médico-paciente. Yo creo que uno de los cambios fundamentales que fue la Meta 4, crear los cargos de alta dedicación, en el que ese vínculo entre el paciente y el médico mejore. El cargo de alta dedicación son médicos que trabajan en un solo lugar, digamos. Prácticamente en un solo lugar, una determinada carga horaria, que puede ser de 120 o 144 horas, con un muy buen salario. Con un buen salario para que se queden allí. Porque tradicionalmente los médicos tienen los huevos en distintas canastas, ¿no? Seguro. Hay como una tradición de estar en varios lugares. Por eso es un cambio en la mentalidad. Claro. Que tampoco le vamos a exigir a los médicos que trabajan o trabajamos con los parámetros de antes cambiar hoy. Pero sí los médicos que hoy se están formando ingresen al mercado laboral con otra nueva filosofía de vida, en el cual está en ese cargo de alta dedicación está contemplado no solamente el tema salarial, sino solamente la cantidad de policlínicas, la cantidad de consultas domiciliarias que tiene que hacer ese médico, las consultas en puerta, también va a tener que hacer una guardia. Es
cambia absolutamente, va a tener las horas de estudio, las horas de coordinación con otros colegas, o sea, me parece que ahí ¿Eso repercute en mejor atención a la población? No tengo ninguna duda que sí, ninguna duda. El vínculo, yo creo que lo que se ha perdido en estos últimos años, y fundamentalmente se notó más cuando la tragedia de los enfermeros asesinos, ahí se había quebrado ahí se quebró la confianza. Claro. Pero yo creo que la confianza ya venía deteriorada de antes. Ahí fue un quebranto en la relación médico-paciente. Pero creo que tenemos que volver a que el paciente le tenga nuevamente confianza al médico, mejorar ese vínculo. Creo que es una de las patas que tenemos que trabajar ahora. Eso queda a futuro. Ahora, en estos 5 años, el sector salud ha sido un sector que ha cambiado mucho políticamente en esta administración. ¿Eso ha complicado el trabajo para usted? Sí, sin ningún lugar a duda, digo. En un ministerio donde hubieron 3 ministros, obviamente que no se pudieron desarrollar las políticas con la naturalidad con que se debería haber trazado. Un ministerio que tuvo 3 ministros, que tuvo 3 subsecretarios, que tuvo 3 directores generales de la salud, que tuvo 3 directores generales de secretaría, con el recambio que eso implica en cada uno, digo, realmente se hace complicado, ¿no? Se hace complicado. Y bueno, no es culpa de los ministros de turno, sino es culpa de la situación que se dio, de los cambios de ministros. ¿Qué situación se dio? Y los cambios por responsabilidades, digo, el presidente de la República entendió que Olesker debería ir donde debería ir, y bueno, el doctor Venegas quedó donde quedó el doctor Venegas, después los problemas que tuvo el doctor Venegas con el tema de la ciudadanía, bueno, y la asunción de Susana Muniz, digo, fueron hechos que obviamente repercuten en la performance de las políticas públicas en salud que se debe llevar en un ministerio, digo, porque no cambia el ministro, cambia todo el staff. Y además en ACE tampoco fue simple la situación, ¿no? Hubo desde... También pasó en ACE que hubieron 2 presidentes de ACE en 5 años, el doctor Córdoba y la doctora Beatriz Silva, también eso repercute, los cambios en el directorio, digo. Irregularidades. Sí, un montón de irregularidades por un lado, pero lo más importante es la reestructura que está llevando ACE adelante en la regionalización, que creo que es muy importante. No se ve, la gente no habla, pero realmente cuando uno va al territorio ve cómo se está mejorando la calidad asistencial de ACE en cada uno de las regiones. Y bueno, todo eso implica, todo cambio implica... Claro. Implica nuevas responsabilidades de otros compañeros que asumen esas responsabilidades, y bueno, uno no puede llevar una lógica, o sea, que hubieron dificultades, igual estamos conformes. Desde el Parlamento, ahora en este quinquenio, ¿qué debería impulsarse en materia de salud? Sí, yo no quiero ser un poco... uno tiene muchas ideas, pero me parece que una de las tareas fundamentales que debe tener un legislador, además que estuvo en un cargo de responsabilidad en el gobierno, es primero conversar con las nuevas autoridades. Me parece que eso es clave. Uno de por sí puede, y más teniendo la posibilidad de estar o de presidir la Comisión de Salud, puede impulsar un montón de proyectos. No nos parece serio. ¿Pero la iniciativa debería ser del Poder Ejecutivo? Yo creo que tiene que hacerse en conjunto. Ya conversamos con el doctor Basso telefónicamente, seguramente nos juntamos con el ministro electo y también con la subsecretaria, los efectos de poder coordinar las políticas que vamos a llevar adelante entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Creo que esa es la tarea más importante que tenemos, de coordinar acciones, de conversar mucho a nivel de la bancada, del Frente Amplio, todos los temas. Hay muchos temas, desde artículos para modificar la propia ley 18211, la ley madre del Sistema Nacional Integrado de Salud, que hay artículos que una vez que se ponen en marcha uno ve las dificultades que pueden haber. Entonces ya tenemos 10 años de experiencia en el desarrollo de la ley, podemos tener un paquete de artículos para cambiar, y bueno, me parece que eso es específico para conversar con las autoridades que entren, en este caso el doctor Basso y la doctora Luxemburg. Me parece que eso es clave. O sea, no me gusta tirar proyectos por tirar proyectos, me gusta conversarlos, porque me parece que una de las patas que faltó en este periodo fue la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde se votaron leyes
en el poder legislativo en forma absolutamente inconsulta del poder ejecutivo. Y eso no puede pasar en un gobierno de izquierda. Saliendo del ámbito de la salud, ¿cómo se imagina el actual Parlamento? ¿Le preocupa las diferenciaciones de fuerzas que ha dado el resultado electoral a la interna del Frente Amplio? No. Lo veo con preocupación, porque hubo un recambio importante en todas las bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, con mucha gente nueva en el Parlamento, en la cual me incluyo. Entonces eso puede ser dificultades que tengamos, hay que apoyarse en la gente que tiene experiencia, eso puede ser una dificultad importante. Pero, por ejemplo, que a la hora de la redacción de leyes, del tratamiento de asuntos... A la hora de la redacción de leyes, el comportamiento político, digo, a todo lo que es la negociación política, porque no solamente nos sentamos en el Parlamento para redactar leyes, hay un trabajo político de negociación, de llegar a acuerdos muy importante, y en la medida de que tengamos mayor experiencia, ese trabajo se ve fácilmente. Un parlamento sin experiencia parlamentaria y sin boliche político puede tener sus complejidades, pero esperemos que no lo tenga. Y lo que sí vi, una bancada del Frente Amplio unida, fuerte, me parece que vamos a tener un buen relacionamiento entre las bancadas del Frente Amplio, la bancada del Frente Libre Arceleni, la del MPP, la del Partido Socialista, la de la 711, digo, todas las bancadas. Ahora, desde que el Frente es gobierno, había un balance entre dos grandes tendencias, digamos, no necesariamente grupos, porque a veces son más de un grupo. ¿Esa situación no ha quedado un poco desbalanceada a raíz del último resultado electoral, con un MPP muy grande y con otros grupos como puede ser el caso de Asamblea Uruguay, el Frente Arceleni más reducido? Es verdad que el MPP quedó con una bancada potente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero también es verdad que en que lidera esa corriente es el presidente actual, Pepe Mujica. Y uno confía mucho en Pepe Mujica y confía mucho en cómo gobernó este país, en cómo bajar a su barra, lo mismo que por el lado de Danilo Astori también manejar su bancada. Me parece que son bancadas que están lideradas por líderes, como es Mujica, como es Astori, entonces no le tengo tanto temor a eso, porque atrás de esa bancada hay dos grandes personalidades que cuando hay que acordar se acuerda, porque el país está primero que los temas personales. Quedan los últimos días de este gobierno. El domingo asume Tabaré Vázquez. ¿Cree que vamos a sufrir un shock de cambio de estilo muy fuerte a partir del lunes próximo? Sí, creo que el estilo, la impronta que le dio Pepe Mujica a su gobierno fue fantástica. Digo, uno que por suerte ha podido viajar en algunos países bastante lejos del Uruguay, cuando le ven el pasaporte uruguayo inmediatamente se sorprenden por Mujica, nos hizo conocido. La manera de gobernar de Mujica es absolutamente distinta de la de Vázquez, la formalidad, digo, a Vázquez va a ser imposible escucharlo, que a un periodista le diga tal cosa. La improvisación característica de Mujica, que es muy particular, vamos a extrañarlo. Pero lo vamos a tener en el Parlamento, entonces lo vamos a extrañar menos, digo. Ahora, y en cuanto a los estilos de gobernar, es difícil que usted me responda con cuál se queda, porque son estilos muy distintos. ¿Pero cree que le viene bien al gobierno un poco de un estilo más ejecutivo? Sí, digo, es difícil decir si uno está más de acuerdo con una... Claro, pero por ejemplo, en materia de salud, fue notorio que faltó ejecutividad. Yo creo que un gobierno con un poder ejecutivo con unas líneas claras de acción, donde no se improvisa, donde los temas están estudiados, digo, obviamente que yo me quedo con ese tipo, como el que fue el de Marita Muñoz en la salud, que hubo mucho diálogo, digo, se llevaron las leyes adelante que dieron hacer posible la reforma, y se hizo con una conversación absolutamente constante entre las autoridades de salud de la época y el Poder Legislativo. Pero con ejecución. Con ejecución. Me parece que me quedo más con el estilo de Vázquez,
más formal que con el de Mujica, pero con todas las cosas buenísimas que la manera de ser de Mujica tiene, ¿no? Claro. Galo, le agradezco mucho por haber venido. No, a las órdenes, como siempre. Muchas gracias.